Les saludo, amado hermano en el Señor, amada hermana, esperando que se encuentre bien. Seguiremos hoy día con el séptimo estudio de la serie Enfoque a la enseñanza bíblica, donde vemos qué dice la Biblia acerca de algún tema, alguna enseñanza en particular. En el estudio anterior comenzamos con un nuevo tema y hoy día continuamos, que es este tema, es el sufrimiento. Hoy día en particular, hermanos, veremos algunos conceptos errados acerca del sufrimiento, recordando que la idea de estos estudios de enfoque a la enseñanza bíblica es que sean estudios un poco más cortos de lo habitual, es decir, entre 20 y 30 minutos, no más de eso. Dar varios estudios sobre el mismo tema para ir aclarándolo, profundizando cada vez un poco más, y que sean temas enfocados en la vida cristiana, en la vida en Cristo, de los hijos de Dios. Así que la vez anterior, hermanos, compartía sobre cómo la palabra nos muestra que Dios es capaz de usar nuestro sufrimiento, nuestras aflicciones, nuestras tribulaciones para glorificarse en nuestras vidas y mostrar su poder, según lo que enseña 2 Corintios. Dios es capaz de utilizar las circunstancias, aunque sean circunstancias terribles, puede usarlas Dios para nuestro beneficio, y en eso Dios se merece toda gloria, toda honra. Hoy día, en cambio, hermanos, tendremos un estudio un poco diferente, donde veremos un par de conceptos errados, conceptos que se enseñan lamentablemente en algunas iglesias, pero que no son bíblicos, ¿ya? Entonces vamos a ir viendo algunos de ellos, recordando primero la definición básica que estamos usando acerca de sufrimiento. El sufrimiento es algo que se padece, que se siente, que no se desea, ¿ya? Algo que produce dolor. Hay distintos tipos de sufrimiento: sufrimiento físico, sufrimiento emocional, sufrimiento psicológico, entre otros. Y bíblicamente, usando términos bíblicos, incluye lo que son las tribulaciones, las aflicciones, las persecuciones, las enfermedades, el dolor, etcétera, etcétera, etcétera. Y con esta definición de sufrimiento, hermanos, vamos a comenzar el estudio orando para presentarle este tema al Señor. El sufrimiento como tal, el dolor, no son temas que son fáciles de tratar, porque son temas que tocan nuestra fibra. Todos nosotros hemos sufrido más de una vez situaciones que nos han causado dolor, dificultades, tribulaciones que producen un peso en nuestros corazones, que pueden llevarnos a la angustia, aún a la depresión. Entonces no es un tema fácil de llevar, y vamos a rogar a Dios para que nos permita, por su palabra, ser guiados, ¿sí? Así que le invito a orar. Señor, te damos gracias porque tú estás con nosotros, porque en medio de un tiempo tan malo tú nos permites acercarnos a ti. Gracias, Padre Celestial, porque tú en tu soberanía, Señor, nos permites tener tu palabra. La has guardado para nosotros, y hoy día nosotros podemos disfrutar de los beneficios de ella, Señor. Tu trato con nosotros, tu voz hablándonos, Señor, a través de ella. Y te rogamos que tu Espíritu Santo obra en nuestros corazones, ayúdanos a tener corazones humildes, Señor. A cada uno de nosotros necesitamos, Señor, tu trato de nuestras vidas, necesitamos crecer, y te pedimos perdón si muchas veces no somos diligentes en el estudio de la palabra. Te ruego que nos ayudes, Señor, a escuchar tu palabra hoy día, a estudiarla cada uno de nosotros en nuestras casas, lo que yo voy a estar compartiendo, Señor, y poder validar, Señor, si lo que estoy enseñando es bíblico o no. Te ruego, Señor, que me guíes para poder tener palabra cuidadosa, sabia, Señor, para compartir este tema que es tan especial y tan importante en la palabra misma, Señor, y tan importante también para cada uno de nosotros. Te ruego por nuestros hermanos que en este momento están pasando tribulación, aflicciones, Señor, angustia, para que tú les fortalezcas, Señor, les consueles en medio de todo esto, Señor, para que pueda, Señor, para que ellos puedan, Señor, acercarse a ti y presentar su dolor ante ti, Señor. Oramos por ello y presentamos este tiempo de estudio bíblico en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Entonces, el primer error que vamos a ver es el siguiente: la negación. Uno de los errores que pasa, hermano, una de las cosas que lamentablemente muchas veces se enseña, y quizás nosotros mismos hemos llegado a creer o a pensar en algún momento, es que el Hijo de Dios no debería sufrir. ¿Sí? El Hijo de Dios, si es un verdadero Hijo de Dios, si está agradando a Dios, no debería sufrir. Si hay diferentes versiones de esta frase, ¿sí? Un hombre de fe no debería sufrir, y cosas por el estilo.
Esto se escucha mucho en algunas iglesias de la superfe, ¿sí? Donde se da a entender que muchos sufrimientos vienen por la falta de fe, muchos problemas vienen por la falta de fe. También obviamente fuera de la iglesia, ¿cierto? Se escucha esto en las personas que tienen una corriente así como de pensamiento positivo, ¿cierto? No digas nada negativo para que no te pase. eh, Piensa que todo te va a salir bien si tú lo deseas con todo tu corazón, todo el universo conspira para ayudarte. La práctica es muy, muy similar. Es como si yo tengo la suficiente fe, no debería tener problemas, no debería sufrir. Por lo tanto, esto es más o menos lo que se enseña, ¿cierto? La versión como más evangélica de eso mismo dice que el Hijo de Dios, un Hijo de Dios que está agradando a Dios, ¿cierto? No debería sufrir. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Vamos a ver un par de versículos que nos muestran lo contrario. Por ejemplo, Filipenses 1:29 dice: a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Nótese aquí que Pablo está hablando explícitamente con cristianos, a quienes no solamente se le ha concedido la posibilidad de creer en Cristo, ¿cierto? Sino que también pueden padecer siendo cristianos, siendo hijos de Dios que están en Cristo. Es más, en el contexto en el que se está hablando, acá se dice que se está padeciendo por Él, es decir, por la fe. ¿Sí? Por la fe se está sufriendo. ¿Sí? Creo que es claro acá que un hijo de Dios que confía en el Señor, que es un hijo de Dios que ha nacido de nuevo, ¿cierto? Puede padecer. ¿Sí? Que padecer es una forma de decir sufrir, ¿cierto? Es otra palabra para que es similar. Primera de Pedro 4:12 dice, también es conocido este versículo: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Entonces, es interesante este versículo porque Pedro está diciendo explícitamente, primero, hablando nuevamente a cristianos, que no deben sorprenderse por la prueba que enfrentan. No debería ser una sorpresa para un hijo de Dios el pasar un fuego de prueba. Y acá está hablando, imagínense la figura que usaba Pedro, fuego de prueba. Es decir, algo que duele, algo que quema, algo que da temor, algo que causa dolor, que puede causar aún la muerte. Es un fuego de prueba lo que les ha sobrevenido. No deberían sorprenderse por esto. ¿Por qué? Porque no es algo extraño, dice Pedro, que un hijo de Dios sufra como si alguna cosa extraña. No se sorprendan como si esto fuera extraño, como si los cristianos, los hijos de Dios, no deberían sufrir. En el contexto en el que está hablando, Pedro está hablando de sufrimiento por servir al Señor, ¿ya? Y él dice, si ustedes están sirviendo al Señor, no debería sorprenderles tener cualquier tipo de dificultad, cualquier tipo de prueba, cualquier cosa que les haga sufrir, que los angustie, que les cause aflicciones. Esto no es extraño, es más, es normal. Y es más, si nosotros leemos, ¿cierto?, la palabra, vemos, por ejemplo, los héroes de la fe, vamos a ver que los profetas sufrieron mucho, ¿cierto? Llegaron a morir, ¿cierto?, por predicar, por decir la verdad, por compartir la profecía que Dios le había entregado. Así también en el Nuevo Testamento vamos a ver a los diáconos muriendo, a los apóstoles muriendo, a ancianos de iglesia dando la vida por la fe. Entonces decir que un hijo de Dios no debería sufrir es completamente contrario a lo que enseña la palabra. La palabra misma enseña que una persona que está sirviendo al Señor, por servir al Señor, por seguir por su fe, va a sufrir. En 2 Timoteo, Pablo le dice a Timoteo que cualquiera que quiera vivir una vida piadosa padecerá persecución. Cualquiera que desee acercarse más y más y más a Dios va a sufrir. Eso es lo que enseña la palabra. Por eso es un error pensar que los hijos de Dios no sufren o no deberían sufrir. Otro pasaje más en el mismo 1 de Pedro 1:6 dice, en el contexto esperáis la salvación, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Por un poco de tiempo. Mientras ustedes están esperando la salvación, ¿cierto? Esta herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, que van a recibir, ¿cierto?, cuando el Señor venga o cuando ustedes llegan a la presencia del Señor. Mientras esperan la manifestación de su salvación, y en eso ustedes, mientras están alegres en eso, por este poco de tiempo, puede que tengan que ser afligidos en diversas pruebas, si es necesario. Entonces el cristiano puede sufrir, el Hijo de Dios puede sufrir, puede pasar persecución, puede enfermarse, puede ser traicionado, puede pasarla mal, puede estar solo, puede angustiarse,
¿Puede llegar a morir por el Evangelio? Por supuesto que sí. La palabra es muy clara en que el Hijo de Dios puede sufrir. Que un Hijo de Dios sufra no significa que no tenga fe, no significa que se haya alejado de Dios. El Hijo de Dios no debería sufrir, es un error bíblico. La Biblia dice que el Hijo de Dios sufre. En el mundo tendréis aflicción, dijo el Señor. No dijo, en una de esas puede que tengan aflicción. No, el Hijo de Dios mientras esté en este mundo caído, ¿cierto? Vamos a sufrir. Estamos en un mundo malo, hermanos. Podemos sufrir porque hay gente mala que puede hacernos daños. Pero estamos en un mundo caído donde el pecado, ¿cierto?, ha corrompido la naturaleza, ha corrompido la naturaleza humana también, físicamente el cuerpo. Por el pecado nacieron las enfermedades, por el pecado nació el sufrimiento. El pecado de Adán, ¿cierto?, y de Eva fue transferido, ¿cierto?, esa corrupción a todos nosotros y también a la naturaleza. Entonces, el Hijo de Dios que vive en este mundo, y mientras vivamos en este mundo vamos a pasar momentos de sufrimiento. Eclesiastés lo decía, hay tiempo de llorar, hay tiempo de reír en la vida, hay tiempo de luto, hay tiempo de saltar de gusto, hay tiempo de guerra y hay tiempo de paz. La Biblia enseña que el Hijo de Dios sufre en este mundo por diferentes motivos, por el pecado propio en algunos casos, por el pecado de otros en otro caso, por situaciones naturales, ¿cierto?, por un terremoto, por una enfermedad, por diferentes motivos, por la muerte de un ser querido. El cristiano, el Hijo de Dios, nacido de nuevo, va a enfrentar tribulaciones, va a enfrentar pruebas, y eso es lo que la palabra de Dios enseña. Es un error decir y pensar que el Hijo de Dios no debería sufrir. Vamos con el segundo error. Ocultar. El error dice más o menos así: el Hijo de Dios no debería manifestar su dolor, ¿sí? La idea de este tipo de errores es que el Hijo de Dios, como tiene fe y confía en el Señor, debería mostrarse siempre gozoso, aunque dentro suyo esté lleno de dolor. Él debería mostrar que está bien, que está alegre, que confía en el Señor, así que puede descansar y puede tener paz. Así tiene que manifestarlo, así que el dolor como tal no se tiene que mostrar. Y si hay que vivir ese dolor, vivirlo solito, encerrado, y que nadie más que Dios lo vea. Vamos a ver qué dice la Biblia. Romanos 12:15 dice: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Y acá pongo un versículo para comparar que es similar en 1 Corintios 12:26, que lo voy a leer también. Mi pregunta es: ¿cómo lloro con alguien si no lo veo llorar? Lloren con los que están llorando. La Biblia nos llama a ver el dolor del otro manifestado y valorarlo y acompañar a la persona que está sufriendo en su dolor, no a esconder el dolor. La Biblia no nos llama a esconder el dolor en ningún pasaje. Nunca invita a decir encierra eso dentro tuyo y que nadie se dé cuenta, sino lo contrario, manifiesta tu dolor. El problema, hermano, es que en general en la iglesia, en general, ¿cierto?, evangélica, no sabemos bien cómo manejar el dolor cuando alguien más lo está sufriendo, o aún nosotros mismos no sabemos bien cómo manejarlo, porque el sufrimiento es un tema que muchas veces se pasa por encimita, ¿cierto?, que no se estudia tan en profundidad. Nos hemos acostumbrado a no manejarlo, nos hemos acostumbrado a no manifestarlo, nos hemos acostumbrado a esconderlo, pero eso es algo que nos enseña este mundo, nuestra cultura, ¿cierto? Mientras que la palabra lo que nos dice es: acompaña al que sufre. 1 Corintios 12:26 dice: si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Así el sufrimiento y el gozo se comparten porque somos parte de un mismo cuerpo. Es sano, al ser parte de un mismo cuerpo, el compartir el dolor. Porque somos parte de un mismo cuerpo, podemos compartir el dolor, y no solamente podemos, sino que deberíamos compartirlo. Si un miembro se duele, todos los miembros se duelen con él. Ahora, recién leía, ¿cierto?, Eclesiastés, os lo comentaba. Eclesiastés 3, el versículo 1 y el versículo 4 dicen: todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Hay tiempo para todo. ¿Para qué? Hay un tiempo para llorar y un tiempo para reír. Hay un tiempo para estar de luto y un tiempo para saltar de gusto. Y sigue así el autor, el predicador. Todo tiene su tiempo, dice Eclesiastés. Todas estas cosas hay que vivirlas en su momento. Hay que tener un tiempo para llorar cuando sea necesario. Y hay que tener un tiempo para reír. Eso significa que ambas cosas hay que vivirlas. Hay que vivirlas a concho. Hay que llorar cuando hay que llorar. No podemos estar conteniendo ese lloro si es un tiempo de llorar, porque hay tiempo para eso. Eso tiene su momento oportuno.
Si pasa algo lamentable, triste, está bien llorar. Ese es tiempo de llorar. Cuando algo está mal, cuando algo que debería producir dolor en nuestras vidas, está bien llorar. Luego dice, hay tiempo para estar de luto y tiempo para saltar de gusto. Y si se fijan, estas dos cosas son manifestaciones visibles de lo que está sintiendo la persona. El tiempo para saltar de gusto, saltar de alegría, ¿cierto? Es una manifestación. Saltar de alegría es cuando uno disfruta mucho, saltar de gusto. Uno está disfrutando mucho y uno salta de alegría, así como un niño, ¿cierto? Como los becerros, dicen en la manada. Como los niños cuando están muy alegres, que saltan de alegría, ¿cierto? Y luego también, y antes dice, hay tiempo para estar de luto. El luto es una forma culturalmente aceptada de manifestar el dolor por la pérdida de alguien, ¿cierto? Cuando uno está de luto, uno está a todos los demás demostrándole que siente dolor y uno mismo está viviendo ese dolor, pasando ese proceso de dolor personalmente, ¿cierto? Individualmente. Cuando uno está de luto, uno lo que hace es reconocer que está pasando un proceso de despedirse de alguien por la pérdida, ¿cierto? Por la pérdida de un ser querido normalmente. El luto es parte del proceso de duelo personal. Se llama duelo, ¿cierto?, a este proceso interno que se produce tras una pérdida. Cuando perdemos a alguien pasamos por un proceso personal, individual, súper profundo interno de despedirse. Este proceso es normal y es necesario para poder adaptarse al nuevo mundo que empieza cuando perdemos a un ser querido, a alguien que amamos. No podemos apurar el duelo, no podemos negarlo, no podemos llamar a una persona que está pasando un proceso de despedida interna a que termine pronto. Lo que tenemos que hacer es apoyarle en su proceso, apoyarle en amor. Ahora, es interesante, hermanos, porque el duelo no solamente se vive cuando uno pierde un ser querido, también hay duelo, por ejemplo, cuando hay una separación, un matrimonio roto. ¿Por qué? Porque también hay un cambio donde la persona que está separándose, divorciándose, pierde una ilusión, digámoslo así, una idea, un sueño de vivir con alguien toda la vida, por ejemplo. O en el caso de una enfermedad, que también hay un duelo, cuando una persona es diagnosticada con una enfermedad que puede ser mortal en poco tiempo y de un día para otro tiene que adaptarse a pensar que en el futuro, que ese futuro que él veía quizás que iban a ser 30 años más, 40 años más, de repente pasan a ser un año o meses, dependiendo del diagnóstico. Ese proceso de adaptarse a esa noticia y de dejar esa idea que tenía la persona de que iba a vivir tanto tiempo, también es un proceso de duelo, donde hay que hay que vivirlo, hay que llorarlo, hay que sufrirlo, y es necesario pasar por eso para poder llegar a un punto donde uno pueda aceptar lo que está pasando, y adaptarse en el Cristo, en el Señor, a lo que viene. Señor, el sufrimiento, el duelo tiene su tiempo y está bien. Eso es lo que está diciendo aquí Eclesiastés. No hay que negarlo, no hay que esconderlo. El caso del luto es una manifestación visible. ¿Sí? No sé si a usted le ha pasado que va a comprar donde la casera, ¿cierto?, en el terminal o en la Sofri o en algún lugar es donde uno está acostumbrado a comprar, y llega y hay un cartelito, está todo cerrado, y hay un cartelito que dice cerrado por duelo, cerrado por luto. Y uno entiende, ¿sí?, sin quizás conocer tanto a la persona, o quizás sí, quizás viéndolo una vez a la semana cuando va a comprar, solamente por ese textito cortito que sale ahí, uno entiende que la otra persona está sufriendo, uno entiende porque es una manifestación de dolor. Y la Biblia nos llama a respetar esto. Tenemos el caso de Jesucristo. Acuérdense que el punto que estamos viendo es ocultar el dolor, que lamentablemente muchas veces en la iglesia, en las iglesias en general, ¿cierto? Cuando hablo de la iglesia, hablo de la iglesia en general, se enseña a ocultar el dolor. Pero ¿qué hizo el Señor Jesucristo? Jesucristo lloró, ¿cierto?, cuando vio a la gente llorando, sufriendo por Lázaro. En Lucas 24, Marcos 14 y Mateo 26 se nos habla del Getsemaní, y en los tres casos se nos dicen de diferentes formas, con diferentes palabras, lo que estaba pasando él, un momento muy triste. Dice Lucas 22, 44, y estando en agonía oraba más intensamente, agonía. Y lo que hacía Jesucristo, nuestro Señor, era orar. Marcos 14, 74 dice, mi alma, hablando del Señor Jesucristo, está muy triste
hasta la muerte. Mi alma, lo más profundo mío, acá interno, está muy triste. Acá el Señor Jesucristo le estaba diciendo a sus discípulos, a quienes le había pedido apoyo en oración, estaba diciendo que su alma estaba tan triste hasta la muerte. Mateo 26:37 dice que él comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera antes de decirle a sus discípulos que estaba muy triste. Entonces, en todos estos casos, nuestro Señor Jesucristo, que nunca pecó, ¿cierto?, manifestó su dolor. Lo manifestó a través del lloro o a través de palabras, a través de la oración. Él conversó con sus discípulos y les dijo lo que le estaba sucediendo. Ese es nuestro Señor. En agonía, angustiado, muy triste, lo compartió. Mi alma está muy triste, le dijo a sus discípulos. Entonces, ¿cómo podemos juzgar esta manifestación de dolor si Jesucristo, nuestro Señor, ¿cierto?, es el ejemplo que nosotros tenemos y nosotros somos llamados a llegar a ser como Él? Estamos siendo transformados para ser más y más como Él. Él es la manifestación de Dios, ¿cierto? Para nosotros en Cristo vemos a Dios porque creemos que Él es Dios, ¿cierto?, que tomó esta naturaleza humana como la nuestra, y sufrió. Y siendo hombre, ¿cierto?, Él compartió su dolor y pidió ayuda para que le acompañaran en oración en ese momento de angustia. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos decir que es malo compartir y manifestar el dolor y aún pedir ayuda al que lo necesita para que le acompañen en oración en un momento de angustia? En algunos pasajes de las epístolas se nos dice que la iglesia debe completar los sufrimientos de Cristo. Esto significa que todavía, así como Cristo en aquel tiempo sufrió, ¿cierto?, por la iglesia, todavía hay sufrimientos, hay personas amadas por las que hay que sufrir, y ese sufrimiento lo debemos pasar nosotros, el cuerpo de Cristo, para llevarlo a término. Por amor a personas, la iglesia llamada a sufrir es lo que hacía Pablo, por ejemplo, cuando él decía que sufría dolores de parto. O a los efesios, ¿cierto? Cuando se despide en Hechos 20, le dice Pablo: ustedes saben cómo me he comportado entre ustedes, yendo casa por casa, aun con lágrimas, les compartía y los llamaba a acercarse a Dios. Sufrir por otros, sufrir por amor. El Señor Jesucristo sufrió y Él manifestó y compartió su dolor. Con esto debería alcanzarnos. Si Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, manifestó su dolor y lo compartió con nosotros, ¿por qué sería malo hacerlo? ¿Por qué podríamos enseñar nosotros que no hay que hacerlo? Sin embargo, vamos a agregar un punto más y ya pasamos los 20 minutos, así que vamos a estar terminando con esto. Lamentaciones. Hermanos, hay un libro completo en la Biblia dedicado a la lamentación. El libro de Lamentaciones de Jeremías, donde él sufre por lo que está sucediendo en Jerusalén y lo que está pasando con Israel y lo que está viviendo aún él mismo. En el capítulo 3 él ya empieza a hablar de sí mismo, de lo que le está sufriendo, de cómo se siente, de su dolor. ¿Se imaginan? Dios mismo inspiró a este hombre a escribir su dolor para que nosotros pudiésemos ver eso y tomar su ejemplo. Hay salmos de lamentación, o sea, no solamente Jeremías, no fue una cosa excepcional. Hay muchos salmos donde los salmistas salen compartiendo su angustia, su dolor, su tribulación. Entonces el compartir el dolor, el compartir el lamento, el mostrar la necesidad que tenían de Dios y expresarlo de una forma que se pueda escuchar, no está mal. No está mal. Dios inspiró a hombres a mostrar su dolor, a mostrarlo, a manifestarlo de una forma que fuera visible. Y estos salmistas después dejaron esas canciones, porque los salmos son canciones escritas para que otros pudieran usarlas cuando pasaran momentos de dolor. El Salmo 18:6, en la primera parte, dice, es un ejemplo entre muchos ya: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a Dios. Y aquí él nos pone un ejemplo, ¿cierto?, de algo que él hizo. Él estaba angustiado, él estaba pasando mal, pero en medio de esa angustia invocó a Jehová y clamó a Dios. Es un ejemplo para nosotros. Pero ¿saben qué? Hay otros salmos donde no hay esa declaración de esperanza. Hay salmos donde solamente se declara la angustia. No le voy a decir cuál, léalo, son 150. ¿Por qué Dios dejó estos salmos de angustia, de dolor, de tribulación, de cansancio, de agotamiento, de decir ya no soy capaz, no soporto más? ¿Por qué permitió e inspiró a estos hombres para que en medio de su dolor escribieran estos cantos para que llegaran a nosotros? Porque Él quería que nosotros aprendiéramos de ellos cómo debíamos
o cómo podíamos procesar nuestro dolor. Lo que hacían los salmistas era declararle a Dios lo que estaba en su corazón, y de tal forma que otros también lo supieran. Un salmo es un canto compartido. Es un canto compartido. ¿Podemos usar los salmos para declarar nuestro dolor y para clamar a Dios? Por supuesto que sí. Le animo a hacerlo, ver cómo ellos procesaban su dolor, su angustia. Hay salmos muy tristes, salmos donde los hombres de Dios diferentes que pasaron, exclaman por diferentes motivos. Hay un salmo que a mí me gusta mucho, donde el salmista dice: ¿cómo me piden que yo ría? ¿Cómo me piden que yo cante con el arpa? Si veo lo que está pasando en Jerusalén, esto yo ya lo he comentado en otra ocasión. ¿Cómo pueden pedirme eso? ¿Cómo pueden pedirme que esté alegre y que cante con alegría con el arpa y baile cuando sé el dolor que hay, el sufrimiento que hay en mi pueblo? Que es lo que hace también Nehemías, que está triste por su pueblo. Entonces, si tenemos esto, creo que claro ya, ¿cierto? Podemos decir que es un error enseñar o animar a los hermanos a ocultar el dolor. La Biblia dice que el Hijo de Dios puede manifestar su dolor y está bien hacerlo. Digo que puede hacerlo porque no es una obligación, ¿sí? Si alguien prefiere pasar su dolor a solas, se entiende, puede hacerlo. Cada uno, hermano, es libre de procesar su dolor según su necesidad. Pero si necesita llorar, o si está llorando, o si reclama, o si necesita pedir ayuda, como lo hizo el Señor Jesucristo, no está haciendo nada malo. O sea, Jesucristo, nuestro Señor, en Getsemaní se angustió, lloró, pidió a Dios, pero pidió también ayuda en oración a sus más cercanos, ¿cierto? Y más encima a los tres más cercanos se los llevó más cerca todavía, porque necesitaba en ese tiempo eso. Si Jesucristo lo hizo, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer? Él era el hombre perfecto. ¿Por qué nosotros vamos a creer que es más espiritual ocultar el dolor? Esto es algo que quizás nuestra cultura nos ha enseñado. Los débiles lloran. Los débiles son los que piden ayuda. Un hombre fuerte no necesita, bueno, que llore, pero solito. No necesita pedir ayuda. Si somos bien bíblicos, es verdad, ¿sí? Pero la verdad es que todos somos débiles y todos necesitamos ayuda. Somos un cuerpo. No estamos solos en todo esto. Todos nosotros, todos los seres humanos necesitamos ayuda. Por lo tanto, pedir ayuda si la necesitamos no es un error. Está bien hacerlo, manifestar nuestro dolor, está bien hacerlo. No somos llamados a llorar solos, no somos llamados a llorar a escondidas. Además, hermanos, y con esto voy a terminar, quedan más errores, ya me queda una lista más de otros errores, pero vamos a dejarlo para el próximo estudio sobre el sufrimiento. Es interesante, hermano, notar que en la bienaventuranza, si nosotros vamos al libro de Mateo, capítulo 5, versículo 4, dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados, ¿quiénes? Los que lloran, es decir, los que manifiestan su sufrimiento. Lo muestran, ¿por qué? Porque ellos son los que recibirán consolación. Ellos serán consolados, los que manifiestan su dolor. En otra bienaventuranza dice: bienaventurados los que padecen, ¿cierto? Por causa de la justicia. Bienaventurados, por acá, no, acá está hablando de los que lloran. O sea, por el hecho de llorar ya soy bienaventurado, porque voy a recibir consolación. Entonces, que el Señor nos ayude a reconocer lo que la palabra de Dios enseña acerca del sufrimiento. Hoy día alcanzamos a ver solamente dos errores. El negar, el pensar que los hijos de Dios no van a sufrir, no es bíblico. Los cristianos, los hijos de Dios, que han nacido de nuevo, van a sufrir. Mientras estemos en este tiempo, en esta tierra, vamos a sufrir. Es algo que va a suceder y tenemos que entender, crecer en el conocimiento que la palabra nos da sobre el sufrimiento para poder vivir ese sufrimiento de una forma que honra a Dios y también de una forma que sea sana para nosotros, hermanos. Porque lamentablemente este mundo no nos enseña cómo vivir en Dios de una forma que honra a Dios, el sufrimiento, el dolor. Y lo segundo que vimos es que es un error pensar que los hijos de Dios no deberían manifestar su dolor.
¿cierto? Para que podamos llorar juntos, para que podamos orar por los que están sufriendo, para que podamos acompañarles en su sufrimiento, es necesario que nosotros manifestemos nuestro dolor. Primeramente, llorar, si es necesario, ¿cierto? Si lo necesitamos, ser capaces de manifestar nuestro dolor ante Dios, ¿cierto? A través de salmos, a través de la oración directa. Y si necesitamos ayuda, pedir ayuda como lo hizo el Señor Jesucristo. O cuando nos reunimos somos un cuerpo, ya sea uno a uno, ¿cierto? Cuando nos llama por teléfono, un tomar tecito juntos. Si necesitamos ayuda, pedir ayuda. No es necesario que nosotros vivamos solo el sufrimiento. Ocultar el sufrimiento, la Biblia no nos invita a hacer eso, todo lo contrario. Hay tiempo de duelo y está bien, hay tiempo de luto y está bien vivirlo, manifestarlo, porque así vamos a poder honrarnos unos a otros, cuidarnos unos a otros, apoyándonos en ese proceso. Que el Señor nos ayude, como dije antes, hay más conceptos equivocados, ¿cierto? En este estudio, pero no lo alcanzamos por hoy día, vamos a hacerlo en el próximo estudio que nos toque sobre el sufrimiento. Si usted, hermano, tiene dudas o le gustaría aclarar algún concepto, escríbame, whatsappeme, ponga un comentario ahí en la página web, en YouTube, como usted prefiera hacerlo, hermano, me llama o yo lo llamo y conversamos de cualquier concepto que usted quiera hablar acerca del sufrimiento. Como dije antes, lamentablemente mucho de lo que cree la Iglesia respecto al sufrimiento no viene de la palabra, sino que viene de nuestro mundo, y nuestro mundo lamentablemente no enseña las cosas de una forma sana, que honra a Dios y que también sea mejor para cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga. Si está pasando un tiempo de sufrimiento, comparta con nosotros, hermanos. Vamos a orar por usted, unos por otros. Que Dios le bendiga nuevamente. Y nos vemos pronto si Dios quiere. Maranata, el Señor viene pronto.